Hey, ¿qué onda? Soy Dano Nobles. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. Capítulo 41. Mejora del estado de ánimo. Después de eso, Dio siguió a Lisa a un castillo. La primera prueba se llama el Climb Pillar. Si fallas en esta prueba, no puedes quedarte en la isla. Bueno. Una puerta de acero de más de 3 metros de ancho se abrió de inmediato, y antes de que Dio pudiera ver lo que había dentro, Lisa lo empujó hacia abajo. En ese momento, Dio convocaría a The World, pero en esta sesión de entrenamiento, no podía convocar a The World, y solo podía confiar en sí mismo. Después de eso, Dio cayó en un agujero a una profundidad de más de 20 metros. Afortunadamente, el cuerpo de Dio estaba cubierto de aceite hasta cierto punto, y el cuerpo de Dio estaba fortalecido gracias a la energía Amon, y el plato contenía Pearl Jam que una vez comió, dándole un físico más fuerte en comparación con la gente promedio. La pared y el piso estaban cubiertos de aceite en el Climb Pillar, y Dio se puso de pie y supo cuál sería la prueba que lo esperaba a continuación. Él sabía exactamente a dónde iba esto. Lisa anunció los detalles de la prueba, sin emoción. La prueba inicial fue escalar un pilar de 24 metros de altura usando Amon con las manos desnudas. No puedes usar los otros métodos. Después de eso, Lisa se fue. Dio solo estaba solo, y luego los maldijo. Es increíble. ¿Por qué diseñaron algo como esto? Dio se quejó con su colega de su vida anterior. Ya tengo que completar esta prueba justo después de llegar aquí. Afortunadamente, este no es el mundo real, al menos no me moriré de hambre. Pero Dio no estaba realmente convencido y, al mismo tiempo, abrió el panel del juego. Entonces, después de saber que podía renunciar en cualquier momento, suspiró aliviado y ya no se preocupó. Lo más importante para escalar este pilar es enfocar el Amon en los dedos. Aún así, Joseph Joestar y Caesar Cepeli necesitan más de 60 horas para escalar. Esta es la implementación de Pegajoso en la técnica Amon. Después de aprender esta técnica Amon, Dio podría incluso correr sobre el agua como un ninja en Naruto. Utilizó precisamente el mismo principio que trepar a los árboles y pisar el agua usando chakra. Dio cerró los ojos y recordó todo el conocimiento del Amon en su mente. Después de mucho tiempo, abrió los ojos, luego estiró los dedos y los presionó contra la superficie del pilar de piedra aceitosa. Tengo que estabilizar mi técnica de respiración, enfocar el Amon en los dedos y tratar de pegarlo a la superficie del pilar de piedra aceitosa. Hecho. En este momento, el cuerpo de Dio era completamente incapaz de moverse, y sus dedos eran los únicos que evitaban que cayera. A los ojos de la gente, era como un hombre araña. Sin embargo, cuando estaba demasiado emocionado, no podía controlar el ritmo de su respiración, por lo que el poder del Amon desapareció e instantáneamente cayó. Tengo que estabilizar mi técnica de respiración. Dio culpó en silencio a la máscara en su rostro. Estaba teniendo problemas para controlar su técnica de respiración debido a eso. Sin embargo, una vez que pudo adaptarse, controlar su técnica de respiración mientras usaba esa máscara. Será más fácil para él controlar su técnica de respiración una vez que regrese al mundo real. Podrá mantener su Amon, incluso en situaciones extremas. Dio tranquilamente comenzó a escalar de nuevo. 1 metro, 2 metros, 3 metros, 5 metros. 1 hora, 2 horas. A medida que Dio subía más alto, la dificultad aumentaría gradualmente, y la energía Amon consumida también aumentó. Y este Climb Pillar fue originalmente un campo de entrenamiento especial para fortalecer la resistencia de Amon. Ahora Dio esperaba con ansias los resultados finales de su entrenamiento. Pasó un día. Después de 24 horas, Dio ha subido 15 metros de altura. Cuanto más alto escalaba Dio el Climb Pillar, más obstáculos enfrentaba. Afortunadamente, este no era el mundo real. Dio podía mantener su fuerza sin comer y no moriría de hambre. Dio podría dedicar todo su tiempo a este juicio. Dio gradualmente se volvió mejor en el uso de esta pegajosa implementación de Amon. Esta técnica fue aún más útil en comparación con la técnica de combate Amon que obtuvo de su sistema. Esta fue la diferencia entre la técnica que aprende solo y la técnica que aprendió del sistema. Finalmente, después de 55 horas, Dio subió con éxito a la cima del Climb Pillar y completó su prueba. Cuando subió a la cima, Dio inmediatamente se tumbó en el suelo y no se movió.
Pero a pesar de que su cuerpo estaba exhausto, su espíritu de lucha se perfeccionó con esta prueba, incluso emitía una vibra diferente a cuando acababa de llegar aquí, y la comprensión de Dio sobre el uso del Amon también ha aumentado, y eso no fue gracias al sistema, pero todo fue debido a su arduo trabajo. Muy bien, has completado la prueba Ed Klim Pillar en un corto periodo de tiempo. Ya has demostrado tu talento y determinación. Justo después de que Dio terminó el examen, Lisa apareció inmediatamente a su lado como un fantasma. Dio simplemente no se atrevió a enojarse con NPC, por lo que asintió en respuesta. Entonces Dio vio a Lisa arrojando algo a Dio, sin darse cuenta de que usó el Amon en su mano, y lo atrapó. Dio miró de cerca, resultó ser un vaso lleno de agua. Él no sabía que el vaso en su mano estaba al revés. A pesar de que el vaso de agua estaba boca abajo, el agua del interior no se derramó en absoluto. Dio quedó atónito por un momento y se dio cuenta de cuánto lo ayudó a mejorar esta prueba. El principio pegajoso de Amon, de alguna manera logró evitar que el agua en el vaso se derramara pegándose el agua a la mano. El poder del Amon fue realmente mágico. Dio volvió a suspirar en este momento. No te sorprendas todavía, el verdadero entrenamiento acaba de comenzar. Gracias. Dio se puso de pie, sin saber por qué agradeció al NPC, pero fue una sincera gratitud de su corazón. Lisa seguía muy fría, no parecía interesada en nada, incluso escuchó el agradecimiento de Dio, solo asintió levemente y se fue. Dio la siguió rápidamente y esperaba con ansias el próximo entrenamiento. Dio pensó que el mejor artículo que obtuvo en sus sorteos recientes del Fondo Dorado no fue la tarjeta de alquiler de Gold Experience, sino que en realidad fue la tarjeta de orientación de Lisa. Capítulo 42 Mejora el entrenamiento de Dio continuó. Dio usó un dedo para pararse boca abajo mientras mantenía su técnica de respiración. Si se caía, la aguja perforaría su cuerpo por debajo. El siguiente entrenamiento fue inhalar 10 veces en un minuto y luego exhalar 10 veces en un minuto. Tenía que hacer esto continuamente hasta que pudiera hacerlo en un segundo. Cada vez, maratón mientras también hacía su entrenamiento hasta que se agotó. Aunque se zambulló sin equipo. De repente abrió los ojos y se encontró acostado en la cama de su restaurante, Chinatown, en la ciudad de Nueva York. El entrenamiento de ella durante un mes ha perfeccionado su espíritu de lucha. No solo ha hecho un progreso significativo en su Amon, también ha dominado el uso de técnicas pegajosas y de rebote. Por cierto, también logró hacer que el Amon combatiera. Tiene que ser suyo. En este momento, la energía Amon de Dio ha alcanzado la asombrosa cantidad de 40,900 de energía. Se recompensó con 10.000 Amon de energía al completar el Klim Pillar, y se obtuvieron otros 6,000 Amon de energía a través de su entrenamiento mientras usaba la máscara. Y podría generar 200 Amon de energía en un día. Fue un avance significativo. Después de regresar al mundo real, ahora que Dio no usó la máscara, básicamente era como pez en el agua. Parecía que la técnica de respiración había sido arraigada en su instinto, Dio no necesitaba pensar ni controlarla, y esto fue una gran ventaja. Solo entonces entendió por qué la tarjeta de orientación de Lisa tenía un efecto de aprendizaje desconocido en la descripción, y cuánto obtuvo Dio se basó en su diligencia y trabajo duro. Si ha estado indiferente en estos 30 días y no ha sido serio, no conseguiría nada. Pero Dio no desperdició esta oportunidad. Ese es un buen artículo, pero no usaré esta tarjeta por el momento. Después de jugar con las tarjetas de guía de Lisa, Dio las volvió a poner en el inventario. A pesar de que aprendió mucho a través de este entrenamiento infernal durante un mes, también le tomó mucho tiempo a su cuerpo descansar por un tiempo antes de usarlo nuevamente para obtener un resultado óptimo. De todos modos, la tarjeta de orientación de Lisa solo ha pasado uno de ellos. Además, podría usarlo en cualquier momento. Luego, Dio tomó su teléfono celular y comenzó a verificar la hora, realizó que el entrenamiento solo tomó unos 30 minutos, lo que significa que un día en el mundo de fantasía era aproximadamente un minuto en el mundo real. Dio simplemente no sabía si era su cuerpo o su espíritu lo que entraba en el mundo de fantasía. Parece que tengo que instalar una cámara cuando empiezo a entrenar. Dio sostuvo su barbilla. Ah. Olvídalo, quiero dormir. Dio, que estaba muy cansado, se quitó la ropa a toda prisa y se durmió de inmediato. Al mismo tiempo, el interrogatorio de Shield sobre Will y otros ha entrado en su etapa final. Después de investigaciones exhaustivas, los agentes de Shield confirmaron la autenticidad del testimonio de Will y los demás.
Después de confirmar que estas personas realmente no sabían nada, los agentes de SHIELD los liberarían, pero debían seguir los procesos y procedimientos, al menos para evitar que estas personas supieran el paradero de SHIELD o usaran al FBI para sus negocios. Se escuchó un golpe en la puerta. Adelante. Director, este es un reportaje sobre el caso de un monstruo invisible en una fábrica abandonada en Nueva York. Se han identificado testimonios de testigos, y probablemente no haya ninguna persona especial entre estas personas. Los liberaremos mañana. Coulson le dio un informe a Nick Fury. ¿Qué tienes en mente? Directo al grano. Nick Fury dijo, recostándose en su silla. Todas mis conclusiones e información están en este informe. Bien, entiendo. Lo veré cuando tenga tiempo. Ahora dime lo que piensas. Creación exclusiva de Dando Novels. Coulson dijo probablemente, este es el trabajo de un mutante invisible que también poseía una superfuerza, y probablemente fue para vengarse. No sabemos cuántas bajas ha causado esa pandilla en Hell's Kitchen. Siempre existe la posibilidad de que solo alguien usara un super sofisticado para volverlo invisible. En resumen, todavía nos faltan pistas. ¿Has revisado el vídeo de vigilancia por ahí? Nuestro agente revisó minuciosamente las cámaras. Un total de 12 cámaras, la mitad de ellas estaban dañadas y no podían operar normalmente. Los 6 restantes están lejos de la escena del crimen. He visto la hora de la escena del crimen y le he preguntado a la gente en el vídeo de vigilancia, pero todavía no hemos obtenido ningún resultado. Recientemente, estamos cortos de personal y no he tenido vacaciones en mucho tiempo. Entonces, director, ¿cuándo aprobará la solicitud de vacaciones que presenté hace 2 semanas? Nick Fury miró a Coulson con una mirada tranquila. En el trabajo, Nick Fury estaba encantado con este hombre capaz. Podría confiarle muchos negocios. Por eso fingió no escuchar nada sobre las vacaciones de Coulson. ¿Es eso así? Tenga la seguridad de que he aprobado sus vacaciones y solo tiene que esperar. Había escuchado estas palabras la semana pasada. Al menos piensa en otra razón. Entonces digamos. Tu computadora está rota, no recibiste mi solicitud de vacaciones en absoluto. ¿Qué hay sobre eso? Coulson estaba impotente cuando Nick Fury dijo que ya había aprobado sus vacaciones. La computadora de SHIELD estaba rota. ¿No sería muy vergonzoso para el técnico que siempre revisaba el equipo a tiempo todos los días? Coulson estaba molesto, luego no pudo obtener sus vacaciones, pero tampoco pudo vivir un momento tan crucial. Nick Fury, que no tenía intención de hablar de vacaciones con Coulson, inmediatamente interrumpió el tema y preguntó: ¿ha encontrado algo sobre ese hombre? Nuestro personal todavía lo está buscando. El grupo que secuestró a Tony Stark fue muy astuto, no dejaron pistas. Existe la posibilidad de que Tony Stark haya sido asesinado. Además, sospecho que el secuestro de Tony es un problema personal de Stark, y si ese es el caso, las posibilidades de éxito de nuestro rescate serán casi nulas. De cualquier manera, el padre de Tony es uno de los fundadores de SHIELD. Incluso si la posibilidad de rescatarlo es baja, no podemos rendirnos. Capítulo 43. Will fue liberado al día siguiente. Dio fue despertado por su teléfono. Hey hermano. ¿Estás en el restaurante? Date prisa y ábreme la puerta. Voluntad. ¿Dónde has estado los últimos días? ¿Sabes? Si no puedo encontrarte hoy, voy a llamar a la policía. Dio rápidamente se vistió y salió mientras miraba la hora en el teléfono. 10:12. Era medianoche y Dio había estado durmiendo durante más de 10 horas, no era de extrañar que Will estuviera esperando irritado. Su mejor amigo estaba arriesgando su vida. Mientras tanto, Dio dormía perezosamente. Por supuesto, estaba molesto. Afortunadamente, la relación entre los dos era muy estrecha y no se pelearían solo por este asunto trivial. Como prueba, Dio notó docenas de llamadas perdidas en su teléfono celular mientras Dio vestía ropa y sandalias, por lo que cuando Dio abrió la puerta del restaurante, Will se olvidó de su problema e inmediatamente abrazó a Dio. ¡Ey, ey, ey! Por favor, aléjate de mí, ¿no sabes lo desagradable que te huele? ¿O viviste como un vagabundo y dormiste en el basurero estos días? Dio inmediatamente empujó a Will y dio un paso atrás con una mirada repugnante. Sabía que Will estaba un poco asustado porque acababa de escapar de la muerte. Después de todo, cualquier persona normal había presenciado una escena tan surrealista con sus propios ojos. Debe ser difícil mantener la calma, aunque Will sobrevivió al incidente. ¡Ay, mierda! Somos mejores amigos, ¿verdad? ¿Es así como tratas a tu mejor amigo? Dio no dijo que estaba bien.
Cuanto más se quejaba Dio, más lo molestaba Will, además esta era la manera de Will de desahogar sus emociones de esta manera. Bien bien. Mi culpa. Te haré algo de comer, te duchas y te limpias. Dio llevó a Will al restaurante y luego volvió a cerrar la puerta. Cerró su negocio al mediodía de hoy. De hecho, aunque abriera el restaurante, como siempre, no vendría ningún cliente. Si Henry o Jessica trajeran invitados, definitivamente llamarían para hacer una cita. Afortunadamente, Will también sabía lo mal que olía estos días e inmediatamente encontró una toalla o algo y se huyó. Debido a que Dio solía vivir en el comedor, mientras renovaba su habitación, instaló una ducha en el baño de su habitación. Aunque es algo un poco grosero, pero esto fue por el bien de su propia ayuda. Era cierto que en los Estados Unidos no había baños públicos. En caso contrario, ha ido a baños públicos, que tanto será cuanto mejor opción. A pesar de que vivía en los Estados Unidos, de hecho, la mayoría de los hábitos de Dio en su vida anterior todavía lo influenciaban. Se escuchó el sonido de salpicaduras de agua, y Dio entró a la cocina y comenzó a cocinar. Después de que arrestaron a Will, seguramente recibió muchas palizas de las pandillas, y los moretones en su rostro no desaparecerían en varios días. Entonces Dio haría algo de comida curativa para ayudarlo a recuperarse. Por supuesto, lo más esencial para cocinar era el stand de Dio Pearl Jam. Varios tomates saltaron rápidamente a los ingredientes que preparó Dio, y luego fue el turno de Dio de mostrar sus habilidades. Dio no necesitaba habilidades especiales en la cocina. Básicamente, solo usó los ingredientes que quedaron en el refrigerador. No le tomó mucho tiempo cocinar pollo kung pao, tomates revueltos y pollo picante. La razón por la que Dio hizo tantos pollos fue porque había tantos pollos sobrantes en la nevera. En ese momento, Will, que tenía hambre, quedó hipnotizado por el aroma de la cocina. Will había comido la comida de Dio una vez, pero la comida de Dio no era mejor que la de la madre de Dio, pero cuando Dio regresó después de experimentar un incidente que lo conmocionó, la comida de Dio de repente se volvió mucho más deliciosa que antes. Y Will se sorprendió por el efecto del tratamiento del plato de Dio la última vez. Pero realmente era tan delicioso, solo de pensarlo, lo dejó babeando. Toma, ayúdate, es bueno para tu herida. Me haré la comida. Dio trajo un plato y colocó la olla arrocera sobre la mesa. Will se apresuró a tomar los cubiertos sin modales. Olió el aroma del arroz y llenó su tazón grande con arroz. Entonces comenzó a comer como un lobo hambriento. Al ver la habilidad de Will con los palillos, era como un falso hombre negro. Will conocía a la familia de Dio desde que era un niño, por lo que también estaba más inclinado a la cultura oriental. Prefería la auténtica comida china con palillos, en lugar de bistec con tenedores. Esa fue una buena muestra de cultura. Todavía hubo algunos ejemplos positivos, y más occidentales incluso aceptaron la comida china después de la refiera. Inmediatamente, se escuchó una voz ocupada desde la cocina. Durante el día, Dio quería comer algo que pudiera preparar fácilmente, así que se preparó estofado de cerdo y luego tomó un pepino y le agregó un poco de ajo. Sin embargo, cuando Dio también preparó su almuerzo para la cena, se sorprendió. ¿Dónde diablos está el arroz? No me digas que lo terminas todo tú solo. Dio se enojó cuando vio que no había más guarnición. Y el arroz en la olla arrocera estaba vacío. No había un solo grano de arroz. Al ver a Will así, Dio estaba preocupado por la capacidad de Pearl Jam hacia el cuerpo humano. Tenía miedo de que pudiera matar a Will. Dio, ¿dónde compraste este arroz? Este arroz es extraordinario. Por supuesto, sus platos son más deliciosos. Así que termino comiéndomelos todos sin darme cuenta. En ese momento, Will sostuvo su estómago con ambas manos y lo condujo a la silla con una cara feliz. Dio lo miró con una sonrisa, no podía decir nada. Esta fue una porción de 5 adultos. Dio ha terminado recientemente esta cantidad de comida por sí solo era simplemente inhumano. Will siempre ha comido algo comestible, por lo que Dio deliberadamente cocinó más comida de lo habitual, pero los resultados fueron inesperados. Will se lo comió todo. ¡Ay, me duele, me duele! De repente, la expresión de Will comenzó a cambiar y sintió calor en todo el cuerpo y dolor. No grites, este es el efecto del tratamiento, estarás bien por un tiempo, espera. Will se lo merecía, ahora Dio tenía que cocinar de nuevo. Volvió a la cocina con su plato. Le tomó más de 10 minutos cocinar el arroz. Pondría ese plato en el refrigerador primero. Detrás de él, se escuchó el sonido de la respiración de Will. En ese momento, Dio realmente quería decir que estaba bien ya que este era un proceso para curar la herida de Will.
Aunque fue realmente doloroso tanto. No solo dolor, en realidad también vomitó. Un hedor repentino impregnó el restaurante. Capítulo 44. Disfrazarse para ser agentes del FBI. Mierda. Vomitaste en el suelo, idiota. Dio no pensó que el efecto del tratamiento llegaría tan lejos, tal vez porque Will comía demasiado rápido y demasiado, por lo que el efecto era demasiado fuerte. Inmediatamente Dio salió de la cocina y dejó de cocinar, se tapó la boca y la nariz y corrió a toda prisa a su habitación. Unos minutos más tarde, todas las heridas de Will se curaron y se veía renovado, y Will llegó a la puerta de la habitación de Dior. Rápido. Hay escobas y trapeadores en la cocina. Si no limpias el exterior en media hora, te tiraré al mar para alimentar a los tiburones. La voz enojada de Dios se escuchó desde adentro, y Will se apresuró a limpiar. Después de media hora, Dios se cubrió la boca y la nariz con una bufanda, sostuvo una botella barata de perfume en sus manos y la roció por todas partes. Dios abrió todas las puertas y ventanas del restaurante para neutralizar el hedor. Con todo este hedor, Dios no pudo abrir su restaurante, así que solo durmió. En este momento, Will acababa de sacar la basura, e incluso lavó los platos, luego Will entró por la puerta de la habitación de Dio y la abrió. Oye hermano, no te enfades. Quiero decir, no lo hago a propósito. ¿Sabes lo fuerte que es el efecto del tratamiento, verdad? Incluso casi lloro. Tonto, te estoy pidiendo que comas primero, pero eso no significa que debas comer todos los platos como un cerdo. Dio pateó el trasero de Will, a pesar de que Dio apenas usó algo de su poder, pero Will gritó tan fuerte. ¡Ay, mierda! ¿Quieres tanto mi sucia revista que trataste de matarme a patadas? Gruñó en voz alta mientras se frotaba el trasero. Dio solo estaba bromeando, y no parecía que le diera una patada fuerte a Will, pero ¿por qué le dolía? Quédate con tu sucia revista para ti. Ya soy popular entre las mujeres, ¿por qué las necesitaría? Mientras hablaba, Dio levantó su dedo medio hacia Will. La mayoría de la gente, Will verá a Dio como una persona popular con buenos modales y comportamiento, solo mostrará su verdadera naturaleza frente a su familia y su mejor amigo Will. Bien. No es necesario que me lo quites de la cara, estoy seguro de que si quieres ser un playboy, Tony Stark no es rival para ti. Por lo tanto, Will lloró en su corazón que Dios me bendiga, y bendiga a Tony Stark, nunca podrá regresar y seguir lastimando a las mujeres, amén. ¿Cuándo empezaste a creer en Dios? Dio vio la piedad de Will, justo ahora, Dios respondió con su otro dedo medio. No seas estúpido, incluso si Tony Stark realmente muere y no puede regresar, eso no significa que le gustarás a sus mujeres, y mientras tengas mucho dinero, ya sea que estés un hombre guapo o no. Cualquier mujer estará dispuesta ya a abrirse de piernas para ti. Eso tiene sentido, que se joda el hombre rico, que se joda Dios. Si realmente crees en Dios, serás tú quien se vaya al infierno. Jajaja, incluso si me voy al infierno, quiero follarlos. Bueno, aprecio tu coraje, así que... Que se joda el hombre rico, que se joda Dios. De repente se miraron y se rieron a carcajadas. Pero escucharon un gruñido. El sonido de un gruñido estomacal. La risa terminó abruptamente. Recuerdo que aún no has almorzado, ¿verdad? Vi el cerdo hervido que escondiste en la cocina hace un momento. Will estaba avergonzado mientras caminaba hacia la cocina, casi vomitó toda la comida en su estómago durante el tratamiento anterior, y su estómago estaba completamente vacío nuevamente. Comer. Comer. Come, es todo lo que tienes en mente. Dio gritó. Al mismo tiempo, Dio se apresuró a la cocina de buscar su propio arroz. Tenía miedo de que Will volviera a comer toda su comida. Se suponía que una olla arrocera era suficiente para que comieran 5 o 6 adultos, y una olla grande de cerdo hervido les llenó el estómago. Después de comer y beber, Will también habló sobre lo que le había pasado últimamente. Dio fingió no saber nada y escuchó a Will en silencio. Entonces, ¿quieres decir que un grupo de personas que dicen ser el FBI desalojó al departamento de policía de Nueva York y te llevó a un lugar extraño y te detuvo allí? Dio estaba realmente sorprendido esta vez. ¿Desde cuando el FBI estuvo involucrado en un caso trivial como este? Y respondieron inusualmente rápido. ¿Existe una conexión entre la matanza de Dio por parte de la pandilla y el FBI que él no conocía? Bueno, y nos siguen preguntando sobre los detalles del monstruo invisible. Will pensó en lo que había pasado ese día. Tenía miedo y no se atrevía a imaginar que si el monstruo cazaba al resto de los sobrevivientes, lo más probable era que no pudieran sobrevivir.
Siendo considerado un monstruo por su mejor amigo, Dio estaba atónito, incluso el monstruo invisible no era él, era solo su stand. Espera, ¿quieres decir que la organización no está cuestionando tu testimonio, o lo que has visto con tus ojos como lo hizo la policía antes, sino que te pregunta sobre los detalles de ese monstruo? Dio de repente sintió que algo andaba mal con la organización. No era como un proceso de interrogación normal, sino más bien algo que generalmente hacen las personas que a menudo se enfrentan a fenómenos tan surrealistas. Will lo recordó cuidadosamente, luego asintió y dijo sí, me quedé atónito. En ese momento, algunos de nosotros estábamos muy asustados, y luego vino el agente del FBI llamado Coulson, y él cree que dijimos que no importa cuán estúpido suene, después de que nos detuviéramos, la persona responsable de interrogarnos no cuestionó si el monstruo realmente existió. Ahora que lo pienso, fue realmente extraño. Dio de repente frunció el ceño y supo que se le acabó la suerte después de escuchar el nombre de Coulson. Parece que el agente de Shield se ha hecho cargo del caso y se hace pasar por el FBI. Afortunadamente, Will testificó de acuerdo a lo que le mostró sin inventar cosas, de lo contrario sería un desastre. Con el poder de Shield, no solo se disfrazan de agentes del FBI, sino que incluso pueden disfrazarse de congresistas. Esto de repente resultó ser un gran problema. Capítulo 45. Tal vez espiado. Contemplando toda su acción hasta ahora, Dio pensó que necesitaba pasar desapercibido por un tiempo. Dio debería dejar de comprar oro ilegal, ya que podría despertar sospechas en Shield si no era lo suficientemente cuidadoso. Aunque Dio estaba seguro de que evitó todas las cámaras en su camino al escondite de Butcher Gun, no se sabía que podría haber una cámara oculta o testigos que podrían arruinar su coartada más tarde. Además, sintió que su acción ese día fue demasiado precipitada. Había tanta acción que no estaba seguro de haber cubierto completamente ese día. Shield seguramente tenía suficientes recursos para rastrearlo, si alguna vez deseaban hacer eso. No se sabía que Shield podría estar al tanto de todos sus movimientos desde fuera del restaurante. Dio se sintió estúpido por un momento. Si hubiera sabido que Will fue capturado por Shield, no curaría las heridas de Will tan rápido. Ahora, si algún agente de Shield realmente estuviera observando a Will desde lejos, sospecharían cómo diablos Will podría curarse tan rápido. Hey. Hermano. ¿Qué pasa, hombre? ¿Qué pasa con el ceño fruncido? Dijo Will, sacando a Dio de su pensamiento. No, hombre. No es nada. Mira, si sales a algún lado más tarde. Necesito que te mantengas oculto, que uses una sudadera con capucha o una máscara o algo así. Con todas tus heridas desaparecidas, la gente comenzaría a cuestionarte. No quiero levantar ningún ojo sobre mí todavía. ¿Está bien, hermano? Dijo Dio, tratando de convencer a Will de que se mantuviera oculto por un tiempo. Will supo de inmediato que Dio le estaba ocultando algo, ya que sabía que Dio estaba usando a la chica de antes para convertirse en su promotora de ventas. ¿Por qué Dio no lo dejaría hacer lo mismo entonces? Will siguió teniendo la sensación de que algo andaba mal con Dio después de su accidente. Dio todavía actuaba como siempre, pero Will no pudo evitar notar que algo es diferente de Dio. Will estuvo de acuerdo con el término de Dio para pasar desapercibido por un tiempo. Después de todo, él iba a hacer precisamente eso. Con su encuentro con el monstruo invisible hace varios días, Will estaba un poco conmocionado. Además, Black Bear Gun ya no existía. Después de que el jefe se escapó solo, la confianza de toda la pandilla en ese hombre desapareció. De hecho, Will vino al restaurante de Dio después de que lo liberaron para hablar sobre lo que debería hacer a partir de ahora. Will decidió dejar su pandilla por ahora, pero no sabía qué hacer a continuación. Tu hermano. Creo que dejaría de ser pandillero por ahora. ¿Tienes alguna sugerencia sobre lo que debo hacer de ahora en adelante, hombre? Will le dijo a Dio solemnemente. Hermano. Felicidades, te he estado diciendo que hagas eso hace mucho tiempo. Me alegro de que abras los ojos después de que ocurra un incidente terrible. Dio dijo mientras se reía en voz baja. Dio estaba muy feliz de escuchar que su mejor amigo decidió dejar la brutal vida de un pandillero. Dio no quería recibir una llamada de la policía o del hospital algún día para reclamar el cadáver de Will después de una guerra o pelea de pandillas. No conozco ningún otro trabajo que no sea este restaurante, hermano, pero, si quieres, puedes trabajar para mí a partir de ahora. ¿Sabes? Hice todo yo mismo en estos días. Como cocinar, limpiar, servir la mesa, servir y toda esa mierda. Estaba planeando contratar a alguien para que me ayudara aquí. Si lo quieres, el trabajo es tuyo. Me siento aliviado si quieres ayudarme.
dijo Dio con sinceridad. Will nunca se consideró a sí mismo trabajando como mesero, limpiador o cualquier otra cosa antes. Llegó al restaurante de Dio como amigo y por eso ayudó de buena gana. Antes de que los padres de Dio murieran, Will siempre estaba ayudando al restaurante de buena gana ya que los padres de Dio ya consideraban a Will como su propio hijo. Incluso le dieron a Will una buena cantidad de dinero después de que los ayudara en el restaurante después de un tiempo. Debido a que Will nunca consideró ayudar al restaurante familiar de su mejor amigo como un trabajo, nunca antes pensó en trabajar en el restaurante. Por eso eligió la vida de pandillas para ganarse la vida. Will ni siquiera consideró vivir del dinero de su amigo. A pesar de que los padres de Dio siempre lo dejaron quedarse en su casa sin ninguna queja, él no se atrevía a hacerlo. Después de pensar por un momento, Will finalmente habló: está bien, aceptaré tu oferta. Oye, solo porque soy tu amigo, no me des menos dinero del que debería ser, y no me des el número de teléfono de ninguna chica que ya rechazaste. Eso es simplemente grosero. Will dijo en broma mientras se reía a carcajadas. Capítulo 46. El restaurante va por buen camino. A la semana siguiente resultó que Dio no se preocupaba por nada. No había ninguna persona sospechosa que viniera al restaurante, ni ningún automóvil extraño estacionado cerca del restaurante. Además de eso, el restaurante comenzó a florecer con los clientes. Henry ha llevado a varios de sus amigos ricos al restaurante para recibir el descuento prometido por Dio. Jessica también trajo a su hermana pequeña una vez más para disfrutar una vez más del efecto embellecedor del plato de Dio. Jessica recomendó a algunas personas que acudieron al restaurante Dio's Fantasy y obtuvieron un resultado satisfactorio. En solo una semana, Dio ha recibido un total de $57,000. Esta ganancia total animó a Will a trabajar más duro de lo habitual. Limpió el restaurante a fondo antes y después de que llegara un cliente y puso más sonrisas en su rostro para asegurarse de que el cliente disfrutara de su visita. Todos los clientes que vienen a Dio's Fantasy Restaurant ya se han convertido en fieles creyentes del plato mágico de Dio. Los ingresos que recibió Dio en este momento parecían un hermoso sueño sin pago de impuestos y un ingrediente barato. Pronto se convertiría en millonario. No hay duda de eso en su mente. Para equilibrar la creciente infamia del plato, Dio hizo un cambio significativo en el restaurante durante la próxima semana. Cambió el precio del plato a 10,000 por un plato con un efecto aleatorio y 100,000 por un plato con efecto personalizado. Estos precios exagerados fueron bienvenidos por el cliente ya que, para empezar, eran ricos. Entraron al restaurante con los últimos autos deportivos, no había duda de que un platillo de $100,000 no era nada para ellos mientras tuviera el efecto deseado que ellos querían. Eso sí, con la infamia, vino un lío. Todos los días, Dio tenía que rechazar la invitación de personas para ser su chef personal o personas que pedían comprar sus recetas. Algunos de ellos entendieron después de algunos rechazos, y algunos siguieron molestando a Dio para que aceptara su invitación. Algunos de ellos incluso ordenaron una comida para llevar o una entrega, ya que Pearl Jam tenía un cierto límite de alcance de Dio, rechazó todas las órdenes de comida para llevar y entrega que recibió, advirtió a cada cliente que cualquier plato que sacara del restaurante perdería su efecto. Y se convertiría en un alimento normal sin ningún efecto. Si por casualidad, un cliente insiste y elige causar daño al restaurante, Dio ya ha pensado en una contramedida para eso también. Pasó rápidamente un mes sin ningún incidente en el restaurante Dio's Fantasy. Hola, este es el restaurante Dio's Fantasy. Soy Dio, ¿en qué podría ayudarte? Dio preguntó mientras contestaba el teléfono del restaurante. Sí, quiero preguntar sobre una reserva en su restaurante. Dijo la señora del teléfono. Lo siento mucho, pero ya estamos llenos para mañana y pasado. Podríamos hacer uno para ti en 2 días. Dijo Dio cortésmente. Oh, lo siento, no quise hacer una reserva. Llamé para ver si hay algún cambio en mi reserva para mañana. Dijo la dama mientras se reía. ¿Es usted el que reserva bajo el nombre de la señorita Jessica? Preguntó Dio. Sí, lo soy. Dijo la señora emocionada. Claro, no hay cargo por la reserva, todavía es mañana a las 8 en punto. Dijo Dio cortésmente. Bien, gracias. Nos vemos mañana. Dijo la señora y finalmente colgó. Después de contestar el teléfono, Dio arregló su ropa y caminó lentamente hacia el comedor. Tenía un cliente en este momento que ya atendió, por lo que estaba esperando efecto en su habitación mientras contestaba el teléfono, y ahora vería si el cliente estaba satisfecho o no. Felicitaciones, señorita Mary.
Parece que has conseguido el efecto que querías. Tus maridos estarían maravillados de verte esta noche. Dijo Dio cortésmente a su cliente, ignorando una gruesa capa de piel muerta esparcida alrededor de la mesa que anteriormente ocupaba su cliente. Miss Mary, la cliente actual de Dio, actualmente de pie frente a un espejo colocado en el comedor, maravillándose de su propio rostro. Después de escuchar la voz de Dio, respondió bruscamente y le respondió a Dio mientras todavía se miraba la cara en el espejo. Todo esto es gracias a ti. No puedo creer que mi rostro pueda volver a estar firme y brillante como este. Dijo emocionada. Vino aquí después de ver que sus amigos se veían más jóvenes que antes. Inicialmente pensó que sus amigas se estaban sometiendo a algún tipo de cirugía estética. Pero mientras preguntaba, todos dieron la dirección del restaurante de Dio y dijeron que después de comer allí, recuperaron su belleza como si hubieran recuperado su juventud. Si no fuera por el testimonio de su mejor amiga, ella no vendría. De hecho, podría denunciar a Dio a la policía por fraude y demás. Después de llegar por primera vez al restaurante Dios Fantasy, se sorprendió al ver que muchos autos deportivos estaban estacionados frente al restaurante de Dio, por lo que trató de hacer una reserva para probarlo, y aquí estaba ahora. Al principio, se sorprendió al ver el precio exagerado de Dio, pero aceptó porque pensó que si el efecto era real, no era una pérdida. Y ahora, claramente pensó que $100.000 era muy poco dinero para este increíble efecto. Una mujer de 40 años con arrugas y manchas negras ahora volvía a tener el rostro de adolescente firme e impecable. Suspiró al ver a Dio, realmente era un chico guapo. Si tuviera 20 años menos, perseguiría a Dio sin descanso. Capítulo 47 Problemas. Dio se sorprendió un poco al ver que su restaurante se hizo popular tan rápido, subestimó el valor de la salud y la belleza para la gente rica. Cuando una persona era tan rica, ya no valoraba la cantidad de dinero, todo lo que pensaba era en cómo ser lo más hermosa posible. Parecía que cuanto más rico se volvía alguien, más le tenían miedo a la muerte. Así que con una palabra de algún multimillonario fue todo lo que se necesitó para impulsar a Dios Fantasy Restaurant a ser tan famoso. Con una sonrisa en su rostro, Dio aceptó $100.000 que le entregó la señora Mary. Cortésmente acompañó a la señora Mary hasta la puerta porque quería salir del restaurante para sorprender a su esposo. Pero, cuando se acercaron a la puerta, no pudo evitar coquetear un poco con Dio. Volveré la próxima vez con mi hija, espero que la encuentres interesante. Dijo mientras batía sus pestañas. Dio solo le sonrió en silencio, ya que no quería que ella tuviera la impresión de que le gustaba de ninguna manera. Y debería encontrar un lugar mejor para su restaurante, señor Dio. Este vecindario no es amigable para el tipo de personas como su cliente, ¿sabe? Dijo la señora Mary mientras señalaba todos los lugares sombríos alrededor del restaurante de Dio. Gracias por su patrona, la señora Mary, pero me temo que no puedo hacerlo por el momento. Este lugar es el único que dejaron mis padres, no podía tirarlo tan pronto después de que fallecieron. Lo consideraré en el futuro. Dijo Dio cortésmente. ¡Qué muchacho tan increíble eres! Bueno, adiós, volveré pronto. Dijo la señora Mary mientras salía del restaurante Dios después de hacer otra reserva para otro día mientras nunca dejaba de coquetear tan casualmente con Dio. Después de finalmente quedarse sin clientes por el día, Dio volvió a entrar para relajarse. Fue recibido por una mirada envidiosa cuando entró al restaurante. Will estaba limpiando el piso cuando Dio entró, recogiendo la piel muerta esparcida por el piso con disgusto. Es realmente difícil imaginar ver a una anciana pasar y salir luciendo realmente hermosa. No me importaría ir con ella a probar su tarro de miel en su casa. Dijo Will mientras se reía lujuriosamente. No seas grosero, hombre. Bueno, termina tu trabajo más rápido, sí, y este es tu salario para este mes. Dio dijo mientras ponía los ojos en blanco y ponía un sobre con el cheque de Will adentro. Will rápidamente agarró el sobre la mesa mientras abandonaba la escoba que sostenía. Estaba emocionado de ver cuánto le pagaría Dio por el trabajo informal que estaba haciendo en el restaurante. No esperaba nada de Dio, ya que sabía que su trabajo era muy fácil. Solo limpiaba el lugar antes de que llegara el cliente y después de que se fueran y les servía como mesero cuando Dio era demasiado perezoso para hacerlo él mismo. Cuando abrió el sobre que Dio dio, sus ojos se abrieron al ver la cantidad que Dio le dio. $10.000 así. Sabía que solo en este mes, Dio al menos ganó alrededor de 1,5 millones, pero aún no esperaba obtener tanto. Una persona normal tenía que hacer un trabajo altamente calificado para ganar tanto en un mes.
Más aún, este trabajo no tenía ningún riesgo, ni siquiera necesita gastar dinero en comida, ya que se comió el plato que cocinó Dio. Más del 80% de las personas en Estados Unidos ni siquiera tuvieron esta cantidad de salario en un mes. Médicos y abogados eran algunos de los trabajos que recibirían un salario tan alto, pero no después de unos años y toneladas de estudio. La brecha entre ricos y pobres en Estados Unidos era bastante amplia. Algunos decían que una riqueza del 99% de las personas en los EU podría estar en manos del 1% restante. ¡Ey, vamos! Salgamos un rato. Un trago de mi cuenta, vamos. Will dijo emocionado. Oye, ahora no gastes ese salario en una noche, hermano. No andes dando ese dinero por alguna zorra también. Dijo Dio reprendiendo a Will para que tenga más cuidado con cómo gastar su dinero. Jeje, sigue siendo el mismo viejo bueno, 2 zapatos Dio. Will dijo mientras se reía desafiante. Callarse la boca. Ahora termina tu trabajo y sal ya. Dijo Dio con desdén. Sí, señor. Dijo Will mientras continuaba rápidamente con su trabajo de limpiar el restaurante mientras le sonreía a Dio. Con una buena cantidad de dinero en el bolsillo, Will saludó a Dio y salió del restaurante después de terminar su trabajo. Ese tipo. Espero que no contraiga ninguna ex esta noche. Dijo Dio burlonamente. Mientras se dirigía a la puerta para cerrar el lugar y relajarse en su habitación, la puerta se abrió repentinamente desde el exterior, lo que hizo que los ojos de Dio se abrieran de sorpresa. Capítulo 48 Viuda Negra. Lo siento, ya estamos cerrados por hoy. Si quieres cenar aquí, primero debes hacer una reserva. Todo el precio y los detalles están escritos en la pared. Dio rechazó cortésmente. Cuando vio al visitante, espontáneamente frunció el ceño. Una hermosa mujer con cabello rizado de color burdeos se paró frente a él, con una mirada de elegancia y sensualidad. Inmediatamente reconoció que la mujer venenosa de Shield estaba frente a él en este momento. Esta mujer era mucho más reconocible que el otro vengador. Ella era un contraste, una belleza que no se ajustaba a su trabajo, la propia Viuda Negra. Comenzó a preguntarse, ¿qué hace que Shield lo atrape tan rápido? ¿Es su cocina? ¿O fue por lo que le pasó a Will no hace mucho? ¿De verdad ya has cerrado? Es una recomendación de Henry, puedes hacer una excepción solo esta vez. Dijo la mujer seductoramente. El rostro de Dio frunció el ceño un poco más. ¿Henry? ¿Le hizo algo? ¿O simplemente estaba haciendo su trabajo lo suficientemente bien como para informar a la gente sobre el restaurante de Dio con anticipación? Mientras Dio seguía pensando en la respuesta en su cabeza, su teléfono sonó de repente. Inmediatamente vio el identificador de llamadas y se sintió un poco aliviado al ver que la llamada era de Henry. Oye, Dio. ¿Conoces mi nueva recomendación? Ella es una dama muy hermosa. ¿Ya está allí? Henry preguntó emocionada. Sí, estoy parado justo enfrente de ella en este momento. Pero sabes que esto ya es hora de cerrar, ¿verdad? No podría servir a otro en este momento, Henry. Dio dijo frustrado. ¿Hablas en serio ahora? ¿Te golpeaste la cabeza o algo? ¿Cómo puedes despedir a una belleza así? Es más, es muy rica. Creo que lo pasarás bien después de su comida. Henry dijo emocionada. Dio ignoró su insinuación sexual y le colgó de inmediato. Dio asumió que Henry se hizo amiga de esta dama por una cantidad de dinero. De lo contrario, dudaba que Henry hiciera esto. Entonces, ¿puedo entrar? Dijo la señora después de que Dio dejó de hablar por un rato. Claro, entra. Soy el dueño de este restaurante. Puedes llamarme Dio. Dijo Dio cortésmente. Carrie, todos mis amigos me llaman Carrie. Dijo la dama seductoramente. Pero Dio ya sabía su verdadero nombre, no le creería tan fácilmente a esta mujer. Aunque no le creyó, Dio asintió y procedió a preguntarle qué efecto quería. Oh no, creo que deberías elegirlo por mí. Realmente no tengo ni idea. Dijo mientras guiñaba los ojos. Dio la miró profundamente y asintió, inmediatamente caminó hacia la cocina para preparar la cena, dejando a la señora sola dentro del comedor. Después de que Dio salió de la habitación, se movió rápidamente por la habitación y colocó varias cámaras y micrófonos en algún lugar visible que pensó que no se encontraría fácilmente. Siguió inspeccionando el lugar y luego se movió para inspeccionar la habitación de Dio y colocó algunas cámaras allí también. Ella no sabía que varios tomates Pearl Jam volaban cerca de ella y vio todas sus acciones. Dio realmente quería atraparla con las manos en la masa mientras hacía esto, pero se abstuvo de hacerlo.
sabiendo que confrontarla podría conducir a problemas innecesarios. Dentro de la habitación de Dio, la dama no pudo encontrar ningún elemento sospechoso que pudiera describirse como inusual. La habitación solo constaba de artículos personales que eran comunes en todas partes. Ni siquiera pudo encontrar ninguna evidencia con respecto al caso de la masacre de pandillas. Después de un rato, Dio volvió al comedor con la comida para la señora Carrie. Encontró a la señora Carrie estaba sentada en su asiento pacíficamente, como si nunca se hubiera movido para empezar. Capítulo 49 Conflicto. Si Dio no tiene la capacidad de ver cada movimiento de la dama, dudaba que pudiera saber la ubicación de cada pequeña cámara, ella esparcida por el lugar. Para empezar, sabía que esta dama era una superespía, su habilidad para actuar era realmente asombrosa. Lamento haberla hecho esperar, señora Carrie. Este es un plato especial, directamente de la sartén, solo para la señora Carrie. Dio dijo mientras le daba a la dama su sonrisa dorada. La señora inmediatamente abrió la tapa que cubría el plato y rápidamente olió un aroma increíble del plato. Hay 3 platos en total frente a la dama, un pastel de luna con tomate frito, plátano frito con calabaza y cebolla salteada. El ingrediente inusual utilizado por Dio dejó a la dama un poco incómoda. ¿Estás seguro de que puedes comer esto?, dijo la señora preocupada. Por supuesto, este es mi último invento. Te garantizo al 100% que esto es comestible, dijo Dio con confianza. La dama no tenía otra opción en esto, si rechazaba la comida, Dio probablemente notaría que algo andaba mal. No podía arriesgarse a fallar en su misión. Después de investigar cerca de 50 cámaras de vigilancia, Shield encontró una figura extraña que caminaba hacia la escena del crimen y luego regresó a ese restaurante. Al principio, a Shield realmente no le importaba este restaurante, pero después de ver que muchas personas con una influencia extraordinaria venían al restaurante, sintieron curiosidad por este restaurante. Poco después, Shield encontró una prueba de que el propietario tenía una conexión con uno de los hombres traídos por Shield ese día, lo que despertó la curiosidad de Shield. Con tantos personajes de alto perfil entrando y saliendo del restaurante, Shield no quería hacer un gran alboroto al respecto, por lo que optaron por la vigilancia encubierta como su única opción. Nick Fury, como director de Shield, le dio la importante tarea a su mejor agente de espionaje, Black Widow. Con la edad de Dio y la belleza de Black Widow, ella pensó que la misión que le dio la furia sería fácil. Estaba a punto de darse cuenta de que la belleza realmente no funcionaba con Dio. Después de planificar este día con anticipación, primero pensó que había atrapado al objetivo desprevenido, pero después de buscar en la casa, no pudo encontrar nada sospechoso sobre la pertenencia de Dio. Pero el problema surgiría sin sospechar para ella. Probó un poco el plato de Dio y pensó que la comida era mucho mejor de lo que esperaba. De hecho, fue un plato perfecto. Ahora sabía por qué esas personas ricas venían a este restaurante y cómo este pequeño restaurante en ruinas tendría una lista de reservas en primer lugar. Dio esperaba esta reacción de ella. Si Pearl Jam estaba involucrada, no había forma de resistirse al sabor del plato. Dio supo la razón detrás de su apariencia desde el principio, en el momento en que Dio vio su rostro, ya pensó que Shield ya sabía todo lo que él hacía ahora. O su cocina o la masacre de pandillas hace un tiempo. Pero sabiendo que Shield no irrumpió, sabe que Nick Fury quería llegar a un compromiso con él. O unirse a Shield o pedir algo más. Pero una cosa estaba clara. Él no quería ser un agente de Shield o incluso ser controlado por ellos. Aparte de eso, si Shield tuviera una cooperación mutua, no rechazaría su oferta. Sabía que Shield era rico. Si estaban dispuestos a pagar por el trabajo de Dio, no le importaría. ¿Qué tal el plato, señora Carrie? ¿Te gusta?, preguntó Dio cortésmente. Sabe bastante bien. No he probado nada como esto antes. Nunca confío en encontrar tal novedad. Ella dijo con asombro. Mientras hablaba, de repente su expresión cambió. Pateó la mesa con fuerza, causando que toda la comida en la mesa se derramara por el suelo. Cuando se enderezó, apuntó con un arma a la cabeza de Dio. ¿Qué le pusiste?, dijo nerviosa. Actualmente estaba experimentando un calambre severo en su abdomen, haciéndola sudar incontrolablemente al resistir el dolor. Con su entrenamiento y su larga experiencia en el campo, tenía una gran tenacidad para continuar con su misión. Capítulo 50 Escalada del conflicto. Con una mesa volteada y una señora con un arma apuntándolo, estaba un poco molesto. Si fuera antes de que tuviera el mundo a su disposición, estaría nervioso en este momento.
Él suspiró con calma mientras la miraba con aburrimiento. ¿Qué pusiste ahí? ¿Por qué me duele el estómago? Dijo la dama mientras continuaba apuntando con el arma de Dio. Como puedes ver en el desorden que has hecho, solo hay ingredientes comunes y algunas hierbas medicinales. ¿Y qué pasa con esa escandalosa reacción de hace un momento? Dio dijo con un tono molesto. En este punto, la dama ya cayó de rodillas al resistir el dolor en el estómago. Envié a 2 personas y llamé al médico rápidamente. Me han envenenado. Gritó la señora. No creo que sea una buena idea, señorita Carrie. Claramente, no tienes ni idea sobre mi tratamiento aquí. Todo esto es solo una reacción normal al tratamiento. Y además, no quiero que esta noche termine con el cuerpo de un agente muerto en mi puerta. Dijo Dio con calma. ¿Una reacción normal? Dijo la dama, confundida por la calma de Dio. Dio estaba hablando de una molestia, no sabía que Black Widow actuaría de esta manera. Así que solo asintió con la cabeza y dejó que ella decidiera su próxima acción. Hubo un destello de duda en los ojos de la dama, recordaba claramente haber visto que el proceso de tratamiento era extravagante en los informes de Shield ayer, pero no se proporcionaron más datos con respecto a este proceso de tratamiento. Ella no sabía cómo comenzó y terminó este proceso, todavía no sabía si este era realmente el proceso al que realmente se refería el infieme. Apártate. No te acerques más. Si das otro paso, dispararé. Black Widow dijo mientras Dio se movía hacia ella. Como no podía soportar el dolor por más tiempo y Dio todavía caminaba hacia ella con indiferencia, apretó los dientes e inmediatamente disparó en la pierna derecha de Dio. Este fue un procedimiento en Shield. Se requería un agente para someter al sujeto talentoso si era necesario, la muerte del sujeto era intolerable. Cuando disparó el arma en su empuñadura, se sorprendió. La bala golpeó la pierna de Dio, pero se escuchó un sonido metálico. Mientras Natasha, la viuda negra, miraba la pierna supuestamente herida que acababa de disparar, estaba aún más sorprendida. No hubo heridos de ningún tipo. Además, los pantalones que llevaba Dio no se vieron afectados en absoluto. No había ninguna bala en esos pantalones. Sorprendida por este resultado inesperado, inmediatamente gritó y disparó 3 veces más hacia Dio, esta vez apuntando a su cabeza, cuello y corazón. Ella pensó que Dio estaba usando algún tipo de equipo de alta tecnología o realmente tenía algún tipo de superpoder. Entonces, cuando disparó sus armas, rápidamente saltó hacia la puerta para evacuarse. El objetivo está fuera de control. Un arma de fuego normal no tiene ningún efecto. Refuérzalo con un arma más poderosa de inmediato. Ella grita hacia sus agentes. De inmediato. Un segundo equipo llegaría al restaurante de inmediato. Se escuchó una voz a través de su casco. Después de escuchar eso, Natasha suspiró aliviada. Giró su cuerpo para ver a Dio, ya que todavía no sabía cómo manejarlo. En el restaurante, Dio, que estaba completamente envuelto por Amon Energy, sosteniendo el Amon para que rebotara cada bala de él, estaba claramente irritado. Rápidamente enfocó un poco de Amon Energy hacia sus pies e instantáneamente cerró la distancia entre él y Natasha en un instante. Natasha se sobresaltó al ver la velocidad súper rápida de Dio, rápidamente le arrojó su arma y lo golpeó con el látigo de inmediato. Ella trató de desequilibrarlo para ganar terreno en la pelea. Creación exclusiva de Dando Novels. Capítulo 51 Exceso Natasha trató de desequilibrar a Dio, ella pateó la pierna de Dio como si fuera su último recurso. Con su condición física que estaba más allá de la gente promedio, su patada podría ser letal para algunas personas. Pero incluso entonces, la sorpresa no se detuvo allí. Dio atrapó sus piernas cuando estaban cerca de él. Después de eso, Dio rápidamente tiró de la pierna de Natasha hacia él y la atrapó por la garganta. Al mismo tiempo, 2 agentes de Shield acudieron en busca de su apoyo y apuntaron con sus armas a Dio. Black Widow todavía estaba luchando por soltarse del agarre de Dio. Trató de apuñalar a Dio con una daga escondida, pero, sin importar cuánto intentara apuñalar a Dio, su daga no pudo romper la barrera protectora alrededor de Dio. Natasha estaba lamentando su movimiento imprudente cada segundo que pasaba, no podía confiar en los 2 agentes cerca de ella. Ella sabía, y ellos también saben, que las armas en sus manos ni siquiera eran una moneda de cambio para empezar. Déjala ir. Los agentes dijeron que no podían soportar la escena de Black Widow luchando. 2 agentes más aparecieron detrás de ellos, pero las armas pesadas prometidas aún no estaban con ellos. Dio pensó en algo divertido para meterse con estos agentes e invocó The Word y lo usó para desarmar las armas de las manos de la gente.
Todos los agentes se sorprendieron al ver que su arma estaba destruida en sus manos, e inmediatamente supieron que el monstruo invisible del informe estaba cerca de ellos y podía matarlos en cualquier momento. Como dije. No me gustan las armas que me apuntan. Pruébelo de nuevo y vea qué sucede. Dijo Dio, molesto por la molestia que Shield le trajo. Ahora, puedes escuchar lo que voy a decir. Dijo Dio, frustrado. Soltó a Natasha cuando consideró que todos ya estaban lo suficientemente nerviosos. Natasha se tiró al suelo y tosió, ya que el agarre de Dio en su cuello la estaba asfixiando. Como pudo respirar normalmente de nuevo, se da cuenta de que su reacción fue un poco exagerada e inmediatamente sabe que Dio no fue hostil. Esto parece ser un malentendido. Retírense, agentes. Ella dijo con confianza. Dio se sintió molesto, no quería tener nada que ver con Shield, pero parecía que ahora lo molestarían. Pero, de nuevo, los agentes frente a él todavía no tenían intención de irse, y ella los miró con una ceja levantada. Natasha notó la mirada de Dio y ordenó inmediatamente a sus agentes que regresaran al auto hasta nuevo aviso. Los agentes interpretaron su orden como regresa al auto y pide refuerzos del cuartel general. Pero la verdad es que no sintió ninguna hostilidad por parte de Dio y ahora, solo quería que Dio se sintiera cómodo con la situación. Después de que todos los agentes se fueron, Dio rápidamente dejó que Natasha volviera a entrar. Creo que deberías terminar tu tratamiento adentro, el dolor ha sido insoportable, ¿verdad? Dio dijo con una sonrisa en su rostro. Siguió a Dio adentro y luego se sentó en la silla una vez más, ahora que su subidón de adrenalina había terminado, sintió un tremendo dolor en su abdomen. Incluso con su modificación genética sobrehumana, todavía sentía este dolor. Con sus 82 años de vida, esta es la primera vez después de que se sometió a la modificación genética que sintió un dolor extremo. Ella ha acumulado muchas lesiones y muchos venenos de sus años como agente, y eso fue exactamente lo que Dio fue atacado con su Pearl Jam. Dio sabía que, al final, Black Widow murió por la toxina acumulada en su torrente sanguíneo y las lesiones acumuladas que la hicieron autoinmune para volverse loca al final por los cómics que leyó. Incluso sabía que Black Widow trató de prolongar su vida tomando drogas. Aunque todavía sentía el dolor, Natasha también sintió instintivamente que su cuerpo se volvía más ligero cada segundo que pasaba. Finalmente vomitó y orinó un líquido azul que la hizo sentir extremadamente incómoda. Pero después de eso, se sintió renovada y mucho mejor que antes. Siente que podría saltar más alto y correr más rápido que antes. Se avergonzó cuando pensó en el proceso de tratamiento que acaba de sucederle. Estaba claro que Dio no hizo nada hostil hacia ella. Claro, el proceso fue extremadamente doloroso, pero valió la pena el resultado que obtuvo. La cocina mágica de Dio era real, y fue increíble. Lamento mi mala conducta anterior y gracias por el trato extraordinario. Dijo seductoramente. Aunque estaba avergonzada por lo que hizo, no pudo evitar coquetear con Dio como estaba en su naturaleza. Nunca se sintió tan bien desde siempre. Capítulo 52 Reintroducción. Después de todo lo que sucedió hace un momento, Dio pensó que difícilmente confiaría en esta mujer en el futuro. Entonces, ¿quieres tener una conversación ahora o más tarde después de cambiarte de ropa? Y seguramente puedes hacerme un favor y asegurarte de que esas personas de afuera no pidan ningún refuerzo, ¿verdad? Después de todo, no puedo permitir que arruinéis la reputación de mi restaurante. Dio dijo casualmente. Natasha estaba un poco desconcertada. Nunca pensó que Dio la dejaría ir tan fácilmente después de todo lo que pasó esta noche. Si me dieras esa opción, entonces amablemente me cambiaría de ropa y luego regresaría rápidamente para resolver cualquier malentendido que suceda esta noche. Natasha dijo cortésmente para no provocar a Dio. Haz lo que quieras, pero recuerda que no me gusta que me apunten con armas en ningún momento. Dijo Dio con indiferencia. Claro, no cometeré otro error. Natasha dijo mientras se levantaba rápidamente para salir del restaurante. Al pasar por la puerta, Dio le recordó que llevara los gastos del restaurante. Después de todo, se comió el plato de Dio, sin mencionar los gastos de limpieza de las obras después del tratamiento, los daños mentales por asustar a su vecindario y la reparación de la puerta de vidrio que ella rompió. Natasha se paró en la puerta por un rato y miró a Dio con una sonrisa en su rostro y un gesto de que se iba. Después de que Natasha ya no estuviera cerca, Dio se puso una máscara de gas y comenzó a limpiar el restaurante con disgusto. Por otro lado, Shield, que acababa de recibir una transmisión de rescate del agente de campo, estaba esperando las instrucciones de su director.
La transmisión también incluía los datos del sujeto que eran inteligencia, velocidad y fuerza, todos estaban más allá de los datos de una persona normal. Natasha siempre ha sido la agente favorita del director, lo que hizo que el director Nick Fury se sintiera un poco frustrado. Ella era la mejor agente que tenía, no había manera de que él le permitiera morir. Inmediatamente le ordenó a la gente que trajera un destructor de tanques y una visión térmica, temiendo que Dio fuera el monstruo descrito por el pandillero sobreviviente. Esta orden en realidad fue muy problemática, ya que las armas pesadas como el destructor de tanques probablemente causarán muchas bajas en el área pesada de civiles. Mientras Nick Fury intentaba encontrar una manera de traer de vuelta a Natasha de manera segura, de repente recibió una llamada del agente de campo. Nick Fury atendió la llamada y los agentes informaron que la agente Natasha había regresado sana y salva al auto. Nick Fury inmediatamente ordenó darle el teléfono a Natasha de inmediato. ¿Cómo escapó, agente? Explica en detalle. Fury dijo mientras estaba confundido por el repentino giro de los acontecimientos. Natasha estaba un poco molesta por la fría palabra de Fury, pero sabía que Fury probablemente estaba pensando en algunas cosas paranoicas. Entonces, ella le explicó todo con gran detalle. Estoy aliviado de que estés a salvo, pero ¿estás seguro de que el tema estaba completamente inactivo? Si es necesario, podríamos emitir un arresto de inmediato. Fury dijo con confianza. Al escuchar esta declaración, Natasha rechazó de inmediato la propuesta de Fury, no quería provocar a Dio ya que realmente no sabía de lo que era capaz. Creo que es mejor tener una conversación con el objetivo primero. Como el incidente anterior fue todo culpa mía, creo que primero debería disculparme modestamente con él. Podemos actuar en consecuencia después de eso. Dijo casualmente. Después de pensarlo por un tiempo, Nick Fury le dio una oportunidad con la condición de que Natasha debería escapar de inmediato si consideraba que el lugar ya no era seguro. Natasha estuvo de acuerdo y colgó el teléfono porque le gustaría darse una ducha y cambiarse de ropa inmediatamente. Vamos. Encuéntrame un motel cerca de alguna tienda de ropa. Natasha le dijo al agente en el asiento delantero. El agente solo asintió con la cabeza y se dirigió hacia el centro de Nueva York. Aproximadamente media hora después, Natasha llegó una vez más al restaurante Dios Fantasy. Pero esta vez, vestía un vestido casual y pensó que comenzaría de nuevo sin mentiras para ganarse la confianza de Dio. Entró al restaurante y vio que Dio estaba sentado en la silla esperándola. Regresé. Y esta vez debería volver a presentarme. Soy un agente de la Dirección de Logística de Espionaje de Intervención de Riesgos Estratégicos, mejor conocida como SHIELD. Mi nombre es Natasha Romanoff, pero mucha gente me llama Black Widow. Pero todavía prefiero que me llames Natasha. Natasha dijo con una sonrisa en su rostro. Capítulo 53 del Buró de SHIELD. Escudo, ¿eh? Eso es fácil de recordar al menos. Entonces, agente Natasha, dígame, ¿cuál es su propósito para venir aquí? Dijo Dio bromeando. ¿Dónde estabas la noche del 10 de abril? Natasha dijo, yendo al grano. Wow, ¿es este uno de esos interrogatorios de los que la gente hablaba? Dio dijo, todavía en tono de burla. Al escuchar que Dio no tomó su pregunta en serio, Natasha se molestó un poco, pero no podía estar enojada con él. En cambio, sacó su teléfono y reprodujo el vídeo de vigilancia, que captó la silueta de Dio. Llevaba un overol que cubría su rostro, pero no podía discutir sobre la similitud de la silueta. Investigamos el incidente y descubrimos que una de las víctimas sobrevivientes era uno de sus amigos. Siguiendo la cámara de vigilancia del incidente, rastreamos que este hombre venía de este restaurante. Verás, este hombre parece estar evitando la cámara por todos lados, pero parece que venía apurado y no parecía poder planear bien su escape. Natasha dijo con confianza. No estamos aquí para condenarlo por el incidente, después de todo, la muerte de un criminal no nos concierne. Solo queremos registrar la información necesaria sobre su poder. Todas las víctimas decían que una criatura invisible estaba atacando al criminal en la escena del crimen. Entonces, ¿qué es realmente esta criatura invisible? Natasha dijo con asombro. Parece que has hecho tu tarea. En este caso, cooperaría contigo pero no me uniría a ti en ningún programa ni admitiría ninguna de tus acusaciones. Dio dijo casualmente. Dio sabía que una vez que admitiera que fue él quien mató a todos los pandilleros en ese callejón, SHIELD mantendrá su libertad. Después de todo, matar seguía siendo ilegal, sin importar quién muriera. Natasha se sorprendió un poco al escuchar la declaración de Dio.
Parecía que Dio podía percibir la intención de Shield incluso antes de que ella lo propusiera. ¿Alguna vez dije que estamos reclutando? Natasha dijo, tratando de jugar inocente. No importa. Todos parecen ser una buena razón para que ustedes me investiguen de esta manera. Dijo Dio con indiferencia. Natasha pensó en la palabra de Dio y pareció que todo tenía sentido. Nuestro Shield se estableció para hacer frente a este tipo de incidentes, en los que un método normal no tendría ninguna pista. Tenemos que hacer un archivo sobre esta persona especial de interés para proteger la seguridad de la gente de los Estados Unidos. Si la persona especial acepta trabajar con nosotros, obtendrá el beneficio de un agente de Shield, pero si no lo hace, sabremos cómo manejarlos si cometen algún delito grave. Natasha dijo sinceramente. Dio pensó en las palabras de Natasha y quiso preguntar qué pasó con aquellos que Shield consideró peligrosos, pero optó por guardarlo para sí mismo por ahora. No quería causar ningún problema, solo quería vivir en paz sin ningún problema. ¿Te refieres a manejar así? Dio dijo mientras tomaba una bolsa de plástico y comenzaba a tirar todo su contenido sobre la mesa. Los ojos de Natasha se abrieron al darse cuenta de que Dio ya había descubierto todos los micrófonos y cámaras que había esparcido por todo el restaurante. Esto fue muy inusual. Por lo que parece, estos eran todos los insectos y la cámara que ella dispersó, todos ellos estaban justo allí en la mesa. Sí, admito que esta es una de las precauciones que usamos para manejar a la persona especial, pero tenemos que hacer esto para evitar cualquier incidente en el futuro. Ella dijo con confianza. Ya veo, pero no tienes que hacer esto conmigo. Si desea encontrarme, todo lo que necesita hacer es llamar. La línea de este restaurante estará activa las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Dijo Dio bromeando. En ese sentido, sabiendo que no necesitas todo esto. Te ayudaré a deshacerte de él. Dio dijo cuando de repente todas las cámaras y los insectos en la mesa se levantaron en el aire. Este extraño fenómeno sorprendió a Natasha, ya que no vio nada frente a ella. Después de un tiempo, cuando Dio estaba satisfecho al ver la expresión de asombro de la viuda negra, le ordenó a El Mundo que aplastara todo el equipo. Con un crujido, todo el equipo fue aplastado hasta que todo se convirtió en polvo. Natasha supo de inmediato que lo que tenía delante no era algo ordinario. No había ningún hombre adulto que pudiera convertir ese equipo en polvo. Y se dio cuenta de que la cosa a la que se hacía referencia como la criatura invisible en el informe estaba parada frente a ella. Capítulo 54. Paga tu factura. Después de recuperarse de su conmoción, Natasha continuó conversando con Dio. Informaré todo lo que sucedió esta noche al director, me aseguraré de transmitirle sus deseos al director. Natasha dijo mientras trataba de relajar sus nervios. Bueno. Y una cosa más sobre mí, no soy un mutante o un superhumano relacionado con todos esos experimentos y todo eso. Soy un practicante de las artes Amon. La cosa invisible de la que hablas antes era mi espíritu guardián. También son conocidos como stand. Dijo Dio con indiferencia. ¿Ellos? ¿Hablas en serio? Natasha dijo con un tono sorprendido. Dio solo la miró con una mirada aburrida en su rostro. Natasha llegó inmediatamente a la conclusión de que no había una sola criatura invisible. Podría haber muchos más de los que jamás podría pensar. ¿Puedes explicar estas artes de Amon que estás diciendo? Natasha dijo con una voz coqueta. Dio inmediatamente pensó en ella como un gato curioso tratando de cazar a los insospechados. Amon es una enseñanza del lejano oriente. En este momento, yo era el único practicante que quedaba en este mundo. Esa es toda la información que puedo darte por ahora, no me malinterpretes. Estoy cooperando por ahora no significa que soy uno de ustedes Shield lo que sea. Solo significa que no quiero que me molestes todos los días. Dio dijo con un suspiro. A Dio realmente no le importaba, incluso si Shield desperdiciaba todos sus recursos investigando la explicación de Dio sobre su poder. No obtendrán ningún resultado en absoluto. ¿Cooperación? ¿Qué cooperación? Natasha dijo confundida. Al igual que experimentaste antes, tengo algún tipo de habilidad curativa. Si desea ampliar su comprensión de esta habilidad, puede hacer arreglos para cenar aquí nuevamente con una sola llamada. Por supuesto, te daría un 10% de descuento en el precio. Dio dijo descaradamente que Natasha de repente estalló en lágrimas de risa. Nunca se encontró con nadie que actuara con calma como Dio después de saber que ella era una agente de Shield. Bueno, eso es todo por hoy, escribiré un informe de esta conversación. En cuanto a la decisión, todo está en manos de esos altos mandos. Yo no tenía nada que decir.
Si puedo sugerir, espero que uses tu poder para bien. Dijo casualmente. Gracias por tu sugerencia, pero prefiero ganar dinero con eso que salvar a otra persona que no conozco. Yo no juego a los superhéroes. No creo que cuando me encuentre en un caso realmente problemático, alguien me ayude y, por lo tanto, no ayudaré de forma gratuita. Dijo Dio con indiferencia. Natasha lo miró profundamente y luego se levantó y caminó hacia la puerta. Deberías quedarte en la ciudad por unos días, intentaremos hacer un archivo X en tu caso. Natasha dijo con una sonrisa en su rostro cuando estaba saliendo. Cuando salió del restaurante, evaluó rápidamente la personalidad de Dio. Descubrió que Dio era una persona completamente abierta con respecto a un problema que lo preocuparía, y él era uno de esos tipos que trabajan por dinero. Rápidamente regresó al restaurante de Dio porque había una última cosa que Nick Fury solicitó. Casi lo olvidó. Necesitará una evaluación de habilidades pronto en nuestra sede. Este es solo un procedimiento estándar. Dijo casualmente. En realidad, ¿todos lo hicieron? Dio dijo desafiante. Sí, todos los que se consideran hospitalarios lo han hecho. Natasha dijo con confianza. Sabes que mi restaurante está lleno durante 3 días seguidos, ¿verdad? Preguntó Dio molesto. Bueno, parece que es hora de que me vaya. Natasha dijo en broma. ¿No te olvidas de algo antes de irte? Dio dijo mientras levantaba una de sus cejas. Inmediatamente le entregó la cuenta que Natasha tiene que pagar de su cena anterior. Natasha miró la factura y se sorprendió una vez más. Entiendo el costo de la comida, la limpieza y la puerta. Pero, ¿qué es todo esto del daño mental? Incluso cuesta 100.000, ¿estás enojado? Natasha dijo confundida. Esto es natural, ya sabes. Después de todo, me apuntaste con un arma e incluso me disparaste. Piensa en mi imagen en este barrio, mi competidor usaría este caso para quitarme clientes. Dio dijo frustrado. Ni siquiera necesitas ser tacaño con esto. No es como si fuera tu propio dinero el que gastas. Dio dijo mientras fruncía el ceño a Natasha. Aún así, esto es demasiado. Natasha dijo descaradamente. Brusco. Después de tanta gente apuntándome con un arma, ¿ni siquiera puedes pagar por el daño mental? Estúpida mierda. Murmuró Dio para sí mismo mientras tomaba el billete de las manos de Natasha y cambiaba la cantidad del precio del daño mental. Allá. No puedo ir más bajo. Si todavía te niegas, te demandaré en la corte. Dijo Dio enojado a Natasha. Capítulo 55 Preparación a 2 manos. Natasha se rió a carcajadas después de ver la cuenta dada por Dio. Nunca había visto una cantidad tan grande de dinero para una comida sencilla en ningún lugar. Esto es demasiado, ¿no? Incluso si me pides esta cantidad de dinero, no podría dártelo en este instante. ¿Sabes, Shield? Tenemos que seguir un cierto procedimiento para obtener el dinero para la operación de campo. Natasha dijo, tratando de hacer entender su punto. Al ver el rostro hosco de Dio, finalmente se contentó e inmediatamente se alejó para que Dio no pudiera hacer otra demanda. Al darse cuenta de que una vez que Black Widow se alejara sería malo para su negocio, rápidamente la persiguió y luego gritó que Shield debería pagar sin importar nada. Sin embargo, nadie afuera respondió al grito de Dio, era como si no hubiera nadie allí desde el principio. Dio suspiró y no tuvo más remedio que caminar de regreso a su restaurante. Ahora que estaba en el radar de Shield, no quería que se descubriera su pequeño esfuerzo por comprar oro. Tenía que estar alerta en cualquier momento ahora. Pero tan pronto como pensó que comprar oro fácil no sería tan fácil como ahora, decidió llamar rápidamente al dueño de la joyería en ese entonces para comprar cualquier oro fácil que le quedara en la mano. Mientras tanto, después de regresar a Shield, Natasha caminó rápidamente hacia la oficina de Nick Fury para informar su perspectiva sobre la evaluación de Dio. A partir de su experiencia personal, concluyó que Dio tenía un poder curativo excepcional, velocidad y una habilidad desconocida para arrancar. Todavía no tenía ningún dato real sobre la criatura invisible que el miembro sobreviviente del incidente de la pandilla informó anteriormente. Todo lo que sabía era que Dio parecía llamarlo Stand. Después de escuchar su informe completo, Nick Fury inmediatamente frunció el ceño y se frotó la cabeza con frustración al considerar que Dio era realmente problemático. Pero seguramente pensó que con este conjunto de habilidades, Dio sería un agente altamente calificado en el futuro. Él dejó en claro que no se uniría a nosotros. Le pidió a Natasha que lo confirmara una vez más. Sí, parece ver a través de mi intención desde el principio y rechaza la oferta descaradamente. No hay mucho que pueda hacer en ese momento.
Natasha dijo con las manos levantadas. Una vez más, Nick Fury se frotó la cabeza con frustración. No tenía forma de convencer a Dio para que se uniera a Shield en este momento, pero seguramente encontraría la manera de hacerlo en el futuro. Este nuevo desafío hizo que los ojos de Nick Fury ardieran de pasión. Ciertamente encontraría una manera. ¿Estuvo de acuerdo en venir aquí para la evaluación física que planeamos? Nick Fury preguntó expectante. Estuvo de acuerdo con la condición de que vendría a su propio tiempo conveniente. Dijo que su restaurante ya tiene demasiados clientes. Natasha dijo honestamente. Nick Fury asintió con la cabeza con una sonrisa en su rostro. Incluso si Dio viniera cuando quisiera, pero una vez que viniera, Nick Fury se aseguraría de evaluarlo personalmente. Al ver que su jefe había inventado un nuevo plan para Dio, Natasha descubrió que su presencia ya no era necesaria y, por lo tanto, le dio a Nick Fury la factura que Dio le había dado antes. ¿Qué es esto?, preguntó Nick Fury, sorprendido de que Natasha todavía tuviera algo más que informar. Esta es la factura que Dio dio cuando salí de su restaurante. Esto incluye la comida que comí, la puerta que rompí, la limpieza después de mi tratamiento y luego, para el final, la compensación por el daño mental y de imagen que sufrió después de que disparé algunas balas en su restaurante. Natasha dijo, con un poco de timidez en su movimiento. Nick Fury echó un vistazo a la factura emitida por Dio y rápidamente arrojó el papel en su escritorio. Esto es extorsión. Shield no pagará tanto dinero por algo tan delicado como un problema en una cena en un restaurante. Nick Fury dijo con rabia. No podía creer que Dio fuera lo suficientemente valiente como para cobrar tanto dinero a un cliente. Dio pidió un total de $130,000, que consistía en $100,000 para la comida, $10,000 para el costo de la limpieza, $10,000 para la reparación de la puerta y $10,000 para el costo del daño a la reputación. Mierda. Este tipo realmente es otra cosa. Nick Fury dijo con rabia, pero este movimiento audaz de Dio seguramente despertó aún más el interés de Nick Fury. Creo que deberíamos pagarle, podemos considerar el costo de reparación de la puerta negado si lo arreglamos nosotros mismos. Incluso arregló ese costo de daño de imagen de 10,000, ya que sería más fácil para nosotros pagar esa cantidad, escribió 100,000 para eso al principio. Natasha dijo, expresando honestamente su opinión. ¿Estás seguro acerca de esto? ¿Incluso este escandaloso costo de la cena? Nick Fury desafió la opinión de Natasha. Claro, pagaría por esa cantidad si facilitara nuestra conveniencia con él en el futuro, si todavía te rechaza de nuevo. Natasha dijo mientras sonreía a Nick Fury. Dejar una buena impresión es muy importante después de todo. Dijo mientras salía de la oficina de Nick Fury. Capítulo 56. Desesperación. Shield notó la compra de oro de Dio. No podían pensar en nada que Dio haría con este oro en este momento. Pensaron que el oro era solo la extraña obsesión de Dio. Si supieran que el poder de Dio proviene de la compra de una pila de oro, se sorprenderían mucho. Pero con el conocimiento de Shield, William, el vendedor ilegal de oro, claramente enfrentaría a algunos problemas en el futuro. Por eso Dio decidió comprar todo el oro ilegal que poseía William. Al menos, si su sospecha fuera acertada, no se arrepentiría de nada. Dio le compró 150 lingotes de oro a William al precio de $480,000. Ese precio al menos hizo que Dio se sintiera mejor, incluso si ya no podía comprarle oro a William, seguramente había hecho una fortuna aquí. Después de terminar su transacción, Dio caminó rápidamente hacia un callejón vacío y recargó todo el oro que poseía en Game Recharge. Frunció el ceño un poco después de ver que de los 150 lingotes de oro que tenía, el sistema lo tomó todo y lo convirtió en 150 lingotes de oro en el estado. Bueno, incluso si ese fuera el caso, todavía podría hacer 150 sorteos consecutivos. Rápidamente hizo todos sus rituales antes de sacar del sistema, vio un vídeo de un gato en YouTube, la salvación realizada por el ejército de en la tierra de África e incluso oró a Dios para que tuviera suerte. Después de todo eso, Dio dibujó rápidamente. Usó 10 de sus lingotes de oro para los primeros sorteos consecutivos inmediatamente, después de ver el resultado, su rostro comenzó a enfadarse un poco. Solo obtuvo un montón de Amon Beats y algunos artículos inútiles que literalmente no tuvieron ningún efecto. ¿Cómo podía tener tan mala suerte?, gritó en su corazón. Esta mala suerte realmente siguió y siguió durante tanto tiempo como podía recordar. Cuando vio la cantidad de oro que había usado, su rostro estaba profundamente fruncido. Había usado un total de 100 de oro y todo lo que obtuvo fue basura.
Inmediatamente especuló que ya usó toda su suerte todopoderosa después de sacar The World del sistema. Los 10 sorteos siguientes, por turnos, no fueron tan decepcionantes como el primero. Finalmente obtuvo otro fragmento de flecha. Si pudiera obtener un fragmento de flecha completo, tendría otra oportunidad de hacer una mascota poderosa o incluso otra persona que podría usar otro stand. Dio siguió dibujando con la esperanza de otra flecha, pero nunca llegó. Como sus posibilidades disminuían con el tiempo que solía dibujar, estaba pensando en renunciar a esta estúpida cosa de dibujar. Después de todo, ya tenía el stand más poderoso del mundo de JoJo. Pero como quería darse por vencido, entre los artículos que obtuvo, vio un color de arco iris parpadeante. Este color era un signo de un stand. Finalmente dibujó un stand. Dio estaba mirando la interfaz frente a él con emoción. Había demasiados stand en el universo de JoJo que podrían decirse dominados en este universo Marvel. Cuando las luces del arco iris comenzaron a desvanecerse, Dio finalmente pudo ver su nuevo stand por primera vez. Soporte Gnum. Descripción: un puesto que lleva el nombre del dios del Nilo de Egipto. Habilidad mímica perfecta. Descripción de la habilidad: transforma al usuario en una versión idéntica de otra persona. Esto incluye sonido, olor, peso y altura. Atributo: poder destructivo. Velocidad de rango. Sostenibilidad. Precisión. Crecimiento. Evaluación de soporte: puede ser una copia perfecta de cualquier persona que elija el usuario, siempre que el usuario pueda actuar de acuerdo con el comportamiento del objetivo, nadie podrá notar la diferencia. Los ojos de Dio se abrieron cuando recordó que este stand fue utilizado por uno de los Zenyatta Brothers en la serie JoJo. Recordó que stand era un stand perfecto para infiltrarse en una instalación de alta seguridad, ya que podía convertirse en uno de los guardias o en cualquier persona con suficiente autoridad en el sitio. No solo eso, sino que también podía hacer lo que quisiera y nadie se lo señalaría. Este stand será muy útil contra Shield, seguro. Gnum de hecho tenía una gran debilidad. Su usuario no pudo apoderarse de los recuerdos de destino. Esto podría complicar un poco las cosas si alguna vez se encuentra con el conocido del objetivo en su infiltración. Con este conocimiento que tenía en el stand Gnum, ahora sabía que antes de transformarse en otra persona, al menos debería prepararse para actuar como el objetivo, o al menos sabía que el objetivo era solo otra mafia de bajo nivel que no a uno le importaba. Después de poner su mano en Gnum, Dio agotó rápidamente todo el oro que le quedaba, sin considerar lo que obtuvo del resto de los sorteos consecutivos. Todo lo que quería ahora era tener suficiente Amon Energy para desbloquear otra ranura de stand. Capítulo 57. Base de Shield. Los últimos sorteos le dieron un montón de Amon Beach de nivel inferior, una radio y una tarjeta de mascota. Cuando Dio vio esta tarjeta de mascota, recordó vagamente que, al desarrollar el juego, él y su equipo crearon este sistema de mascotas para que las cosas fueran más interesantes para el usuario. Esta carta de mascota debería poder domesticar a una criatura que podría considerarse una mascota sin necesidad de entrenarla primero. Así que abrió la tarjeta y leyó la descripción detallada del artículo. Tarjeta de mascota común. Se puede usar para capturar una bestia y tomarla como mascota. La carta común tiene pocas posibilidades de éxito y era más efectiva si se usaba para una criatura de inteligencia baja. Con esta información detallada de Pet Card, Dio inmediatamente supo que no podía usar esta tarjeta en algo como Rocket Raccoon, Groot u otras criaturas con gran inteligencia. Por lo tanto, debe abstenerse de usar la tarjeta sin cuidado. Con este conocimiento, Dio arrojó la Pet Card a su inventario. Esta carta no era tan buena como pensaba. La radio que obtuvo al mismo tiempo que la tarjeta de mascota fue aún más inútil. Era la misma radio vieja que todos podían encontrar en cualquier lugar. Arrojó la radio a su inventario al igual que la tarjeta de mascota antes. No podía esperar para deshacerse de todos los artículos inútiles en su inventario en el futuro. Dio comenzó a investigar la técnica de combate Amon recién descubierta que obtuvo del sorteo. Esa fue la defensa técnica de combate Amon. Esa técnica era una técnica de defensa pura que utilizaba la energía Amon para bloquear el daño entrante. Esto fue muy útil, ya que también se podía aplicar en un arma, lo que la hacía más resistente y duradera. Después de que aprendió la nueva técnica de combate de Amon, rápidamente se comió todos los Amon Beats que obtuvo de los sorteos en este momento. Después de que se los comió todos, su Amon Energy llegó a 80.350. Ya superó la mitad de la energía necesaria para desbloquear su próxima ranura de soporte. Al día siguiente, Dios molestó un poco al ver que Will llegó al restaurante muy tarde al mediodía.
Sabía que Will debía estar durmiendo con alguna chica que encontró en el bar, pero a Dio le molestó que aunque llegara tarde, todavía apareciera con una actitud perezosa. En cuanto a no discutir con Will, mientras tenía muchos más problemas en los que pensar, lo dejó pasar por ahora. No hubo más actividad anormal alrededor de su restaurante por el momento, pero Shield le envió muchos mensajes preguntándole cuándo vendría a Shield para someterse a la evaluación de habilidades, pero ignoró esos mensajes por ahora. A las 7 p.m., Dio cerró su restaurante por el día y luego despidió a Will en pocas palabras, tal como fueron las cosas, estaba demasiado cansado para incluso intercambiar algunas bromas con su único amigo. Justo un minuto después de que Will saliera del restaurante, un auto negro nuevo se estacionó de inmediato frente al restaurante. Black Widow inmediatamente salió del auto y caminó hacia la puerta del restaurante con paso firme. ¿De verdad vas a ignorar el mensaje del director cada vez? Natasha dijo con una mirada divertida en su rostro. Sabes que nadie ignora a Nick Fury, ¿verdad? Dijo mientras se reía de Dio. No, eso no es intencional. Pero estoy ocupado estos últimos días. Dio dijo honestamente. ¿Estás aquí para recogerme para que pueda cobrar la factura que envío personalmente? Preguntó casualmente mientras cerraba la puerta del nuevo restaurante. Al ver que Dio no mostraba ningún rastro de miedo, Natasha se emocionó más. ¿Realmente tienes confianza? ¿No estás preocupado por tu seguridad? Natasha dijo divertidamente. Por supuesto. Pero yo soy un apóstol de la paz. Entonces, espero que hoy también sea pacífico. ¿O estás diciendo que debería tener miedo cuando entre allí? ¿O ya pusiste tus trampas? Dijo Dio, sospechosamente. Al mismo tiempo que terminó de hablar, fuertes vientos soplaron hacia Natasha, sobresaltándola inesperadamente. Natasha sabía que en ese momento, la innombrable criatura invisible estaba en las inmediaciones, miró a Dio mientras el hombre entraba a los autos como una realeza de un país magnánimo. Shield nunca entendió realmente la verdad detrás del poder de Dio, y parece que se necesitaría un esfuerzo adicional para convertir a Dio en un aliado o incluso unirse a Shield. Después de controlar su respiración, Natasha entró al auto y le ordenó a la gente en el asiento del conductor que se fuera al suburbio. En el suburbio, un helicóptero ya esperaba la llegada de Natasha y Dio. Rápidamente subieron al helicóptero y se dirigieron al edificio Triskelion en Washington. Este edificio se hizo para que pareciera un edificio de servicio público, pero en realidad, este edificio era la sede de Shield. Llegaron al edificio Triskelion sin perder tiempo para conversar entre ellos. Capítulo 58. Aparece Nick Fury siguiendo a Natasha al interior del edificio. Dio notó que los lugares realmente se veían normales desde afuera. Pero una vez que estuvo adentro, Dio comenzó a ver muchos tipos de equipos de ciencia ficción en varias habitaciones. Después de caminar por el pasillo del edificio, finalmente, Natasha le ordenó a Dio que entrara a una habitación con paredes de vidrio. Ya dije que estoy aquí para cobrar algunas deudas. No estoy aquí para ser tu conejillo de indias. Estoy fuera de aquí. Dio dijo mientras comenzaba a caminar hacia la salida. ¿No es esto lo que quieres? Nick Fury dijo después de aparecer repentinamente de la nada. Le dio el caso que estaba sosteniendo a Dio. Las cejas de Dio se levantaron cuando vio que Nick Fury vino en persona de verlo. Inmediatamente le arrebató el estuche a Fury y echó un vistazo al contenido. Era dinero. Mucho dinero en el caso. Este es nuestro director, el señor Nick Fury. Natasha dijo mientras le presentaba a Nick Fury a Dio. El caso tiene un total de 200.000, es un poco más de dinero de lo que pediste, pero me gustaría que pudieras cooperar con nosotros por un tiempo. Nick Fury dijo con confianza. Dio pensó en el movimiento de Fury por un rato. Sabía que Fury agregó más dinero para persuadir a Dio. Pero se equivocó al pensar que podía tomar a Dio por solo un poco de dinero. Gracias, director Fury, seguro que me encantaría hacerlo. Dio dijo humildemente. Bueno, veamos qué tenía en mente este calvo, pensó Dio. Nick Fury procedió a estrechar la mano de Dio y luego explicó lo que Dio tenía que hacer para terminar la evaluación física de Shield. Dio estaba empezando a creer que recibir esta cantidad extra de dinero era un error. El proceso procesal de Shield realmente comenzaba a molestarlo. Vamos a ir al grano, ¿de acuerdo? Dado que este es su trabajo, cooperaré por ahora. Espero que puedas hacer tu trabajo correctamente. Dijo Dio, interrumpiendo la explicación de Nick Fury. Eso espero. Nick Fury dijo con una mirada profunda en su rostro. Dio inmediatamente entró en la habitación revestida de vidrio que Natasha le había dicho antes.
Dio vio que no había casi nada adentro y lo único que valía la pena mencionar era la placa de acero que estaba en medio de la habitación. Dio caminó hacia la pared de vidrio y la tocó para ver de qué estaba hecho ese vidrio, y notó que el vidrio era irregularmente resistente. Podría destruirlo con seguridad, pero se necesitaría una cantidad considerable de energía de Amon para hacerlo, lo que ya era una molestia para empezar. La primera prueba es la prueba de fuerza. Por favor, golpea la placa de acero frente a ti tan fuerte como puedas. Nick Fury dijo a través del altavoz. Dio no quería exponer su verdadera fuerza a Shield tan rápido, así que usó una pequeña cantidad de Amon Energy en su puño y luego golpeó la placa de acero frente a él. El sonido fue bastante bueno en opinión de Dio, pero su golpe no pareció dañar la placa de acero. Al ver que la placa de acero no recibió ningún daño, Dio se sorprendió un poco. A pesar de que solo usó una pequeña porción de Amon Energy, debería ser suficiente para romper cualquier hueso del cuerpo humano. Como mínimo, esta placa de acero debería doblarse un poco. Pero eso estaba bien, Dio pensó que Nick Fury seguramente lo dejaría en paz después de ver que no era tan poderoso. Mientras tanto, Nick Fury en la sala de control fruncía el ceño un poco. Actualmente estaba mirando los datos del golpe de Dio que eran inconsistentes con el golpe en la puerta de metal del incidente de masacre de pandillas anterior. Nick Fury comenzó a mirar a Dio en la pantalla con una cara sombría. No eres el único que puede jugar este juego. Furia se dijo a sí mismo. Capítulo 59 Poder Amon tomando como medida el poder que tenía el hombre araña, Dio realmente no era tan poderoso. Nick Fury notó de inmediato que Dio debe estar ocultando su verdadero poder. Esta no fue la primera vez que alguien hizo este tipo de tonterías, pero Dio no será la última. Déjame hablar con él por un minuto. Nick Fury dijo, silenciando la habitación. Tienes una actuación increíble. Pero mi intuición me dice que eso no es lo mejor que puedes hacer. Entonces, lamento mucho informarle que estará detenido aquí por un tiempo. Desearía estar bromeando, aunque esto no es gracioso en absoluto. Dijo Nick Fury con seriedad. Natasha se congeló en su lugar después de escuchar la palabra de Nick Fury. Se olvidó de informarle que no irritara demasiado a Dio, pero ahora ya era demasiado tarde. Realmente es una broma patética si alguna vez he visto una. Entonces, ¿crees que puedes atraparme aquí? Dio dijo sombríamente. Nick Fury miró a Dio a través de los lentes mientras sonreía, optó por permanecer en silencio para no irritar más a Dio. Al ver la acción de Nick Fury, la tez de Dio se hundió de repente. Ya anticipó el peor de los casos sobre Shield, y ahora odiaba usarlo así. Te arrepentirás de cruzarte conmigo aquí, Fury. Dijo Dio mientras condensaba su Amon Energy en su puño. Lentamente, la energía de Amon comenzó a manifestarse como una chispa de colores blancos que cualquiera podía ver. Al ver este poder fluctuar de Dio, todos los científicos dieron un paso atrás y estaban listos para evacuar la habitación. Director, este lugar es peligroso, necesitamos evacuar. Dijo uno de los científicos a Nick Fury. No. Tengo que ver esto. Nick Fury dijo obstinadamente. Nunca había visto a nadie lo suficientemente poderoso como para romper el cristal excepto Hulk. Y Hulk era un monstruo, eso era un hecho bien conocido. Pero inconscientemente, Nick Fury se tocó la venda de los ojos y de repente recordó que esa cosa linda y esponjosa podría ser la cosa más peligrosa que uno podría encontrar. En el mismo momento, Dio ha condensado miles de Amon Energy en su puño derecho. Se detuvo en 10.000 puntos y le agregó la fuerza técnica Amon. Con la adición de la técnica Amon, se crearon ondas en el aire, incluso las luces parecían estar distorsionadas. Este fenómeno inmediatamente llamó la atención de todos cuando su miedo primario comenzó a manifestarse. Todos váyanse ahora. Natasha grita a todos en la habitación. El propio Nick Fury comenzó a notar que no estaría seguro aquí y comenzó a correr hacia la salida. Pero ya era demasiado tarde. Dio lanzó su puñetazo hacia la cubierta de vidrio frente a él, destruyendo inmediatamente la pared de vidrio y la Amon Energy condensada e incluso destruyó la habitación donde Nick Fury estaba antes y luego destruyó continuamente 3 habitaciones después de eso. Incluso Dio estaba bastante sorprendido, después de ver la cantidad de destrucción que causa la energía condensada de Amon. Este ataque tuvo algún efecto hacia el mismo Dio, sus manos aún temblaban por el fuerte impacto en este momento, pero estará bien en un par de minutos. Dio se dio cuenta de que necesitaba comenzar a hacer ejercicio nuevamente, ya que se dio cuenta de que su cuerpo no podía soportar esta presión repetidamente. Cuando se sintió mejor, salió de la ahora destruida sala de contención de vidrio.
Tan pronto como salió, muchos guardias lo rodearon de inmediato mientras lo apuntaban con un arma. Dio frunció el ceño al ver esta situación, no le gustaba cuando le apuntaban con un arma. ¿El calvo murió? Dio preguntó al guardia. Mientras hacía esta pregunta, Nick Fury salió de los escombros con Natasha a su lado. Nick Fury tampoco escapó de la habitación sin un escocés, tenía una herida en la parte superior de la cabeza. Ahora, cumpliste tu deseo, director Fury. Dio dijo casualmente. Capítulo 60. Una decisión. Debo decir que realmente me diste una gran sorpresa. Nick Fury dijo mientras ignoraba la intensa atmósfera. Nick Fury no ordenó a sus guardias que dispararan porque no sintió ninguna intención asesina por parte de Dio. Sabía que si Dio realmente pretendía matarlo en este momento, estaría muerto. Pero lo más preocupante de todo fue el hecho de que Dio no mostró ningún miedo por tanta arma apuntándolo, y Nick Fury no sabía cómo este joven podía ser tan intrépido. ¿Fue porque las armas no tendrían ningún efecto sobre él, o había algo más? De cualquier manera, Nick Fury sabía que el monstruo invisible no estaba allí en ese momento, ya que ya instaló muchas cámaras de visión térmica con anticipación. Teniendo en cuenta muchas posibilidades, Nick Fury decidió no agitar más a Dio y ordenó a su guardia que se retirara. Director, necesita vendar su herida. Natasha le dijo nerviosamente a Nick Fury. Todos los agentes comenzaron a regresar a su puesto designado, y los que inicialmente estaban estacionados alrededor del lugar destruido ahora estaban parados en la esquina esperando nuevas órdenes. Al ver que Nick Fury no ordenó a ninguno de sus guardias que estuvieran cerca de él, Dio respetó un poco a Nick Fury. Realmente no tenía miedo y estaba lleno de precaución. No es de extrañar que cuando Hydra salió y se hizo cargo de Shield, Nick Fury todavía encontró una manera de resistir. No fue de extrañar que incluso inclinó a algunas de las personas más tercas del mundo para que se unieran al programa Avenger con el que más soñaba. Mientras pasaba la peor situación, Dio comenzó a relajarse un poco y soltó el Defensive Amon que cubría todo su cuerpo, en caso de que algún one-shot lo golpeara. Inmediatamente me arrepentí de haberte agitado así, mira todo esto. ¿Sabes cuánto me costaría esta reparación? Especialmente esos equipos en la habitación que arruinaste, esos 200,000 que te di hace un momento no cubrirían nada aquí. Nick Fury dijo irónicamente. Bueno, no sabía que resultaría de esta manera. Tú mismo dijiste que tu pared protectora de vidrio era lo suficientemente resistente, no esperaba que se derrumbara como el vidrio normal. Si supiera que la pared es frágil, me contendría un poco. Dijo Dio bromeando. La palabra de Dio apuñaló el corazón de Nick Fury. Dio acaba de decir que el equipo en el que gastó una fortuna construyendo e investigando no era nada. Decidió que era hora de que Shield actualizara todos los equipos a pesar de que solo actualizó todos los equipos hace 3 meses, todo esto fue para un futuro mejor. La responsabilidad y la compensación de este daño recayeron en mí, en cuanto a la próxima evaluación, debe hacerlo. Dijo Nick Fury mientras Dio lo interrumpía de inmediato. No creo que sea necesaria la próxima evaluación. En caso de que el problema como este vuelva a ocurrir, no podría contenerme. Dijo Dio con confianza. Dio sabía que debía tener ventaja al hablar con Nick Fury. De lo contrario, Nick Fury le estaría dando órdenes como un miembro del personal. No podía dejar que Nick Fury marcara el ritmo. Nick Fury se quedó en silencio por un momento y luego asintió con la cabeza. Claro, no quiero que me bombardeen con una pregunta estúpida nuevamente cuando propongo más fondos. Nick Fury dijo en tono de broma. Entonces, es mejor tener una charla de corazón a corazón en mi oficina. Puedes esperar allí mientras me voy y vendar un poco esta herida. Eres la primera persona que quiere cooperar con Shield a título privado. Dijo Nick Fury con seriedad. ¿Qué tal si charlamos en el salón de allí? No me gusta el ambiente serio en la oficina. El salón sería un lugar mejor para charlar. Dio dijo mientras sonreía inocentemente a Nick Fury. Nick Fury notó de inmediato que Dio tenía un personaje muy interesante, y esperaba con ansias su próximo encuentro. Y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.